Esta mañana yo quiero comenzar una serie de mensajes So today we want to start a new series, y vamos a estar dándole un vistazo a los 10 mandamientos. and we're going to be looking into the 10 Commandments. Vamos a darle un vistazo a este código moral que Dios le dio a Israel. We're going to be looking at this moral code that God gave the people of Israel. Y este código o esta declaración o documento This code or moral code, este documento ha sido, hermano, practicado en muchos lugares del mundo. this document law has been practiced throughout the world Por muchos años, for many years. muchos gobiernos han usado este documento Many governments have used this document para levantar una sociedad sana, to raise a society that is true, una sociedad, hermano, feliz. a happy society. Y nosotros queremos darle un vistazo a este documento And we want to look into this document que sigue vigente hoy. that is still true today. Quiero comenzar aclarando algo. First, I want to be clear about something. Este documento This document que Dios le dio al pueblo de Israel that he gave to the people of Israel y que sigue siendo practicado and that is still practiced no te lleva al cielo. does not take you to heaven. Porque el único que te puede llevar al cielo se llama Jesucristo. Because the only one that can take you to heaven is called Jesus Christ. Pero todo aquel que tiene a Jesucristo But all those who have Jesus Christ vive este documento. live this document. Cumple con este documento Complete this que document Dios le dio al pueblo de Israel. that God gave the people of Israel. Quiero leer una porción bíblica que se encuentra en el Evangelio de Juan. I want to read a Bible portion that's found in John. El capítulo 14 de San Juan, John chapter 14. verso 21. John 14, 21. Dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Whoever has my commandments and keeps them, he it is who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. El que guarda, dice aquí en el verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. That he who keeps them is he who loves me, and he who loves me will be loved by my Father. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. These are the words of our Father. Y en esta mañana yo quiero hablar, como ya le hemos dicho, sobre este documento que Dios le presenta a su pueblo. So this is what we want to talk about, this document that God gave us. Y como introducción quiero hacer un repaso corto, breve, And as an introduction, I want to give a short intro de cómo surge el pueblo de Israel, how the people of Israel come to be, al cual Dios le dio estos mandamientos. who God gave these commandments. Posiblemente usted lleva muchos años en la iglesia Maybe you've been many years in the church y conoce los detalles and you know the details y conoce todo lo que tiene que conocer de esta historia que le voy a hablar. and know everything there is to do with this story. Pero la realidad es But the reality is que nosotros estamos viviendo en unos tiempos, pienso yo, similar a los tiempos de José. we're living in a time that's pretty much equal to the time of Joseph. Cuando nosotros leemos en la Biblia, dice que después que José murió, se levantó una generación que no conocía a Dios. It says that after Joseph died, a generation grew that did not know God. Y hoy, hermanos, tenemos mucha gente en la iglesia And we have people in the church que aceptado a Cristo, that have accepted Christ. asiste a los cultos, They come to the services, pero no conocen la palabra. but they don't know the word. Estaba mirando algunas estadísticas I was looking at some statistics o alguna encuesta
or some graphics de la institución Barna. of the Barna Institute. Y estaba mirando que dice que en la generación de la generación X y la generación de los milenares, That in the Generation X and in the millennials, dice que solamente el 45% de esa generación asiste a la iglesia por lo menos una vez a la semana. that an average of about 45% come at least once every 7 days. Entonces, también dice que solamente el 39% lee la Biblia por lo menos una vez a la semana. And only 39% read the Bible once a week. Entonces podemos ver que no es una generación que tenemos hoy que practica o que acostumbra estudiar la Biblia, amén, quizá como la gente hacía antes. We could see that this generation does not read the word as generations before. Otro estudio de Barna dice que en cuanto a la práctica del cristianismo, que se consideran cristianos practicantes de la Biblia, That those that are supposedly practicing Christians, solamente el 22% de los milenares y el 26% de la generación X. and only 22% of Generation X, millennials, and Generation X. Generation X. 22%. 22%. Y la generación Z, And Generation X, Z, Z, también va por el mismo camino. is following the same path. Entonces podemos ver que aunque la gente va a la iglesia, That even though people go to the church, muchas veces no conoce muchas cosas. they don't know many things. No conoce. Yo estaba leyendo una estadística que dice que menos del 50% de los que van a la iglesia conocen los 66 libros de la Biblia. I was seeing that a small percentage only knows the 66 books of the Bible. Entonces usted le puede hablar de un libro de la Biblia y ellos no saben dónde está. So you can speak to them about a book of the Bible, but yet they don't know where it is. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, eso era algo que tú te tenías que aprender obligatoriamente. I remember when I gave my life to Christ, that was something that was almost required to know. Tú tenías que conocer los libros de la Biblia, si era posible, de memoria. You needed to know the books of the Bible, and if possible, by memory. Y me acuerdo que antes se hablaba mucho de las historias bíblicas. And before we used to speak a lot about the Bible history. Y los niños conocían las historias bíblicas. And the children knew the Bible stories. Pero hoy todo eso ha cambiado. But that has changed. Y por eso quiero hacer un corto resumen. And that's why I want to do just a short summary. La nación de Israel comienza con Abraham. The nation of Israel starts with Abraham. Este hombre Dios lo llama God calls him. y le dice: sal de tu casa y de tu parentela y vete a la tierra que te voy a mostrar. He says, leave your father and your land and go to a land in which I am going to show you. La familia de este hombre era una familia que trabajaba haciendo ídolos. His family was a family that used to make idols. Algo de lo cual Dios no está de acuerdo. Something which God is not in favor of. Entonces Dios quiere trabajar con Abraham. So God wants to work with Abram. Y le dice: sal de ahí. And he says, leave that place. Y ve a donde yo te voy a mostrar. And go to where I'm going to show you. Interesante que todavía no le había dicho para dónde. He still hadn't told him where. Pero Abraham salió. But Abram left. Y por eso se considera el padre de la fe. And that's why he's considered the father of the faith. Porque sin saber a dónde iba, Because not even knowing where he was going, comenzó a caminar. he started to walk. Aleluya. Entonces, dice la Biblia en el capítulo 17 de Génesis, It says in chapter 6 of Genesis, 17, verso 5, 16 verse 5, dice: y ya no vas a llamarte Abraham, desde ahora te llamarás Abraham, porque te voy a ser padre de muchas naciones. no longer shall your name be called Abram, but your name shall be Abraham, for I have made you the father of a multitude of nations. Entonces ahí comienza la cosa.
And that's where things start. Ahí comienza a evolucionar la nación de Israel. That's where the evolution of the nation of Israel starts. Entonces este hombre, aunque estaba avanzado en edad, That even though this man who was advanced in age, Dios le da un hijo llamado Isaac. God gives him a son named Isaac. Y luego Isaac engendra a Jacob y a Esaú. Then Isaac has Jacob and Esau. Y de Jacob salen 12 hijos And from Jacob you have 12 children, que más tarde vienen a ser las 12 tribus de Israel. who later we see as the 12 tribes of Israel. Y llega el momento, dice la Biblia, And a moment comes, the Bible says, que había hambre en Israel, que había hambre en la tierra. that there was hunger came upon the nation. Pero antes de que llegara esa hambre, But before that hunger came, Dios había permitido que los hermanos de José, God had permitted the brothers of Joseph, los 11 hermanos, the 11 brothers, le tenían envidia a José they were jealous of him porque su papá Israel como que lo amaba más a él que a los demás. because his father Israel loved him more. Y cuenta la historia que lo vendieron como esclavo a unos egipcios. And the story says that he was sold to a group of Egyptians. Y de esa manera José llega a Egipto. And that's how he gets to Egypt. Y para hacer la historia corta, allá en Egipto, And to make the story shorter, there in Egypt, estando preso being in prison por un crimen que se le acusó que él no cometió, for a crime that he did not commit, llega a traducir un sueño de Faraón. he comes to translate a dream for Pharaoh. Y a través de esa interpretación del sueño, And through that interpretation of that dream, Egipto se prepara para el hambre. Egypt prepares for the hunger. Mientras que otras naciones no tenían nada que comer, Even though there were other nations that didn't have anything to eat, en Egipto había comida. in Egypt there was food. Y Dios tenía allá a José And over there in Egypt they had Joseph para preservar a los israelitas. to prepare for the Israelites. Porque él tenía un plan con esta familia. Because he had a plan for this family. Y dice la Biblia que ellos fueron a buscar comida en Egipto. And it says that they went to Egypt to find food. Y allá se encontraron con José. And there they found themselves with Joseph. José los invita a mudarse a Egipto. Joseph invites them to move to Egypt. José ahora es un hombre de mucha influencia. Joseph at this moment is a man with a lot of influence. Y le entrega terreno a toda su familia. And he gives land to his family. Y ahí comienzan los 12 a crecer y a multiplicarse. And there you see the 12 start to multiply. Y dice la historia que estuvieron más de 400 años en Egipto los hijos de Israel. It says that they had more than 400 years in Egypt. Y dice que se levantó un rey en Egipto que le cogió miedo a este pueblo. And that a king arose that had fear. Porque este pueblo estaba creciendo demasiado. They had fear of this group of people because they were growing too much. Y entonces los metieron en esclavitud. So they enslaved them. Los hicieron esclavos They made them slaves en Egipto. in Egypt. Pero ellos siguieron trabajando But they continued to work. y siguieron And they multiplicándose. continued to multiply. Y llega el momento que ellos oran a Dios And it comes to a time where they start to call on God. para que Dios los sacara de la esclavitud. So God would take them out of Y slavery. Dios envía a Moisés. And God sends Moses. Y Moisés va delante de Faraón. And Moses goes before Pharaoh. Hay un proceso, una confrontación que dura un tiempo. There's a process of confrontation 10 plagas. and there were 10 plagues. Pero llegó el momento que Israel salió de Egipto. But the time came where the Israelites were able to leave Egypt. Porque Dios tenía un propósito con ellos. Because God had a plan with them. Y ahora cuando salen de Egipto, And now when they leave Egypt, Dios le da este documento considerado o conocido como los 10 mandamientos. God gives them these laws, this document, which is recognized as the 10 Commandments, Y otras leyes más tarde. and other laws later on. ¿Para qué? For what? Para levantar una generación
to raise up a generation, para levantar una nación to raise up a nation que iba a ser ejemplo that was going to be an example a todo el mundo to the whole world de cómo se debe vivir. of how we should live. Esta nación This nation iba a ser una nación bendecida, was going to be a blessed nation. iba a ser una nación próspera, Was going to be a prosperous nation. iba a ser una nación feliz It was going to be a happy nation si cumplía con lo que Dios le estaba ordenando. if they did what God was asking them to do. Ellos fueron escogidos para ser el prototipo They were chosen to be the prototype de una nación que le sirve a Jehová. of a nation that worshiped God. Aleluya. Pero podemos ver, amados hermanos, But we can see, brothers, que ellos no cumplieron con la orden de Dios. but they did not complete with the order of God. Ellos no cumplieron con los mandamientos que Dios le dio. They did not complete the commandments that God had given them. Y entonces experimentaron muchos problemas. They experienced many difficulties, Así como hoy en día, just like today. la gente que se aleja de Dios, People who go away from the things of God, la gente que no quiere saber de Dios, the people who don't want to know nothing about God ni de la palabra de Dios, or the word of God, por la razón que sea, for whatever reason, tienen, hermano, muchas complicaciones innecesarias muchas veces. they have a lot of unnecessary complications. Porque Dios nos ha dado, hermano, lo que necesitamos para poder vivir una vida buena. Because God has given us the tools to live a good life. Y si el mundo entero And if the whole world obedeciera la palabra de Dios were to obey the word of God y los mandamientos de Dios, and the commandments of God, hermano, el mundo sería muy the distinto. world would be a different place. Es interesante It's interesting que los filósofos that the philosophers y los estudiosos and those that study, contradicen lo que dice la Biblia. they contradict what the word says. Muchas veces son ateos, Many times they're atheists. no quieren reconocer que existe Dios, They don't want to recognize that God exists. no quieren reconocer nada de lo que dice la Biblia, They don't want to recognize what the Bible says. pero debemos de observar los resultados de eso. But we should see the results of this. Vamos a ver, hermano, cómo está el mundo. Let's see how the world is. Usted no tiene que ser un científico You don't need to be a scientist ni un sabio or a wise man para ver que el mundo está en crisis to know that the world is in a crisis por la conducta de la gente, because of the conduct of some people por la forma en que vive la gente. and the way people live. Y esto es consecuencia And this is a direct consequence de no querer hacer lo que Dios mandó hacer. of not doing what God has asked us to do. Porque todo lo que Dios mandó al hombre hacer Because everything that God has asked man to do, era para bendición del ser humano. it's for a blessing to humankind. Era para el bien del hombre, It was for good for the man, no para mal. not for evil. Sin embargo, algunos dicen, no, Dios lo que quiere es manipularnos. Nevertheless, there are people that say that God just wants to manipulate us. Dios lo que quiere es controlarnos. He just wants to control us. A mí nadie me va a controlar. Nobody's going to control us. Y hoy estamos viviendo en unos tiempos muy tristes. And now we're living in a very sad time. No ha habido un tiempo con más conocimiento que en el que estamos viviendo. There's not a time where there's so much knowledge as today. No tenemos falta de conocimiento. We don't have a lack of knowledge. No tenemos falta de tecnología. We don't have a lack of technology. No tenemos falta de recursos. We don't have a lack of resources. Tenemos de todo. We have everything. Sin embargo, tenemos, hermano, en estos tiempos, los tiempos más difíciles y los tiempos más peligrosos de la historia humana. But yet we have the most difficult and dangerous times right here in humankind. Porque cuando el hombre se aleja de Dios Because when man goes away from the things of God y se aleja de la palabra de Dios, and goes away from the word of God, no puede prosperar. he cannot La prosper. historia lo afirma. History teaches this. Tenemos ejemplos
hermano, de culturas We have examples through cultures y de pueblos and towns que se han determinado servirle a Dios, that have decided to serve God, cumplir los mandamientos, fulfilling the commandments, cumplir la palabra de Dios, fulfilling the word of God, y son pueblos prósperos. and there are people who prosper. Y son pueblos, hermanos, que Dios ha bendecido grandemente. And there are people that God has blessed greatly. Vamos a estar analizando los mandamientos. We're going to be analyzing the 10 commandments. Y usted va a ver que si el hombre los cumpliera, And you're going to see that if man were to complete them, sería otro mundo en el que estuviésemos viviendo. it would be another world in which we live in. Como le dije, hay muchos que no quieren nada que ver con Dios, ni con religión, ni con nada de estas cosas. There are people that don't want to know nothing about religion or the word of God. Yo personalmente Me personally prefiero seguir a Dios y obedecer a Dios. prefer to follow God and do the things of the Lord. Porque yo tengo dos ojos Because I have 2 eyes y puedo ver las cosas que esa actitud de sacar a Dios del panorama ha causado. and because I can see what not having God in my life would do. Y yo entiendo And I understand que al nombre de Dios that in the name of God, se han hecho muchas cosas malas. there has been things that are not right that have Se been han done. cometido muchos crímenes There's a lot of crimes that had been done en la historia, in history, pero eso no tiene que ver con Dios. but that has nothing to do with God. Esa es la interpretación que el hombre le ha dado a la religión. That is the interpretation of man that has been given to religion. Pero si usted va a la palabra, But if you go to the word, nada de esas cosas hubiesen sucedido. none of those things would have happened. Porque, por ejemplo, For example, la Biblia nos manda a vivir en paz. the Bible teaches us to live in peace. La Biblia nos manda a amarnos los unos a los The otros. Bible tells us to love one another. La Biblia nos manda, hermano, a no robar, The Bible teaches us not to steal, a no cometer homicidio. not to kill. Entonces, si nosotros seguimos la Biblia, So if we follow the word of God, no al que está interpretando la Biblia, not the interpretation of the Bible, las cosas nos irían bien. the things would go well for us. Y por eso es que nosotros tenemos que ir a la Biblia, That's why we have to go into the Bible, a la fuente, to the waters, para conocer lo que Dios dice to know what God is truly y saying no lo que dice una persona, and not what a man is saying no lo que digo yo. and not what I'm saying. Yo me puedo parar aquí y decir lo que yo quiera I could stand here and say whatever I want, y usted quizá me lo cree, and maybe you'll believe it. pero yo siempre le digo a la gente de esta iglesia But I always tell the people in the church, que vayan a la Biblia, go to the word, vayan a la palabra. go to the Y Bible. cuando se diga algo en contra de la palabra And when something is said that's contrary to the word y que no está en línea con lo que dice la palabra, and that is not in line with the word, hay que rechazarlo you need to reject it en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Entonces, hermanos, voy a leer el primer mandamiento I'm going to read the first commandment, o el primer punto del documento que Dios le da a este pueblo que acaba de salir de esclavitud or the first document in which God gave the people who left. y que Dios va a estar introduciendo a una tierra, And who God is going to introduce to a land, y en esa tierra ellos se van a establecer como nación, and in that land they will be established as a nation. y esa nación va a ser el prototipo, And that nation will be the va a prototype, ser el ejemplo will be the example de una nación que le sigue a Dios, of a nation that follows God, a Jehová, to Jehovah, al Dios todopoderoso, to God all-powerful, al creador del cielo y de la to the tierra. creator of heaven and earth. Entonces Dios escogió a Israel para eso. So God chose Israel for this. Y déjeme tocar este punto por un minuto. And let me just touch this point for a minute. ¿Por qué Dios escogió a Israel Why did God choose Israel y no escogió otra gente? and he didn't choose anyone else? La Biblia nos dice, The Bible tells us la Biblia dice porque era lo peor, because they were the worst. porque era lo menor, They were the least. eran despreciados de todo el mundo. They were despised in the world. Nadie quería saber de Israel. Nobody wanted to know of them. Israel no tenía nada, Israel had nothing. no tenía nación, Did not have a nation. no tenía país. Did not have a country. Entonces Dios escoge lo peor, lo menor,
God takes the worst and the least para mostrar su gloria. to show his glory. Él no podía escoger a Egipto. He couldn't take Egypt. Egipto era un imperio. Egypt was an empire. Fácil trabajar con un imperio Easy to work with an empire. para mostrar la gloria de Dios. To show the glory of God. No, él escogió lo menor, No, he took the least, lo peor, the worst, y comenzó a trabajar con ellos. and he started to work with Y them. comenzó, hermano, a prepararlos. And he started to prepare them. Y lo primero que hace después que los saca The first de thing he does Egipto, when he takes them out of Egypt, más de 1 millón de gente, more than 1 million, hermanos, le da este documento para guiarlos. he gives them this document to be led. Y dice el versículo 20, perdón, el capítulo 20 And it says in chapter 20, y versículo 3 de Éxodo: verse 3 of Exodus, no tendrás dioses ajenos delante de mí. thou shalt not have no gods before me. Aleluya. Es una versión de la Biblia. That is one version of the Bible. Otra versión dice: no tengas otros dioses aparte de mí. The another version says, have no gods besides me. Otra versión dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Another version is, thou shalt have no other gods before me. Y otra versión dice: no adores otros dioses además de mí. And another version says, you shall not worship other gods besides me. Varias versiones, pero todas dicen lo mismo. Different versions, but they all say the same. Y entonces a Jesús en el Nuevo Testamento And Jesus in the New Testament, le preguntaron cuál es el primer mandamiento que debemos guardar. they asked him which is the first commandment in which we should follow. Y el Señor lo traduce de otra manera, And Jesus speaks about it in a different way, pero diciendo más o menos lo mismo. but saying more or less the same. Dice Mateo 22, In Matthew 22, verso 37. verse 37, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. and he said to them, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Y él dice: ese es el primer mandamiento. And he says, that is the first commandment. En el documento original dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. In the first document, it says, thou shalt have no gods before me. Recuérdese en que este pueblo salía de Egipto. Remember that these people had just left Egypt. Egipto era considerado una nación pagana, Egypt was considered a pagan nation donde se le servía a muchos dioses. where they served many gods. Pero Jehová le dice a Israel: But Jehovah tells Israel, hay uno solo, there's only one, y ese soy yo. and that is me. Yo soy el creador de los cielos y de la tierra. I am the creator of heaven and earth. Y ustedes tienen que entender que no hay otro Dios fuera de mí. And you have to understand that there's no other God but me. Y quizás tú me estés escuchando en esta mañana y dices: pero ¿cómo puede ser? And you may be hearing me this morning and saying, how is this possible? Bueno, eso es lo que dice la Biblia. That's what the Bible says. Yo no te puedo decir otra cosa. I can't tell you something else. Hay muchos dioses There are many gods que son inventos de los hombres. that are invented by man. A través de los años, los hombres han creado o han inventado otros dioses. Man has created different gods. La Biblia dice que hay personas The Bible says that there are people que cortan un árbol that cut a tree, y de ese árbol hacen una estatua, and from that tree they form an idol. un árbol que ellos mismos cortaron. They themselves cut down that tree. Hacen una estatua They make the statue, y luego se postran delante de esa estatua. and then they kneel before that Y statue. lo que sobra de la madera And what's left over of that wood, lo echan al fuego para calentarse, imagínense. they put it in the fire to warm De la themselves. misma madera que usan para calentarse, crearon un Dios Out of the same fire that they used to warm themselves, they made a god, y le adoran. and they worship it. Y Dios le dice: And God tells them, yo soy el único. I am
only, y no tendrás otros delante de mí. and you shall not have no others besides me. Yo le digo en esta mañana I tell you this morning que si el mundo entero that if the whole world estuviera el mismo Dios, had the same God, estuviésemos muchos problemas menos, we would have a lot less problems, menos guerras, less wars, menos discusiones, less discussions, porque estaríamos de acuerdo en lo más importante, because we would be together in the things that are the most important, en la fuente de la vida. in the waters of life. Yo quiero dejarlo aquí para la semana que viene, profundizarme en este mandamiento. I want to leave it here so we can go into depth in this commandment. Y espero que usted venga a escuchar por And medio del internet, And next week, tune in so in the same format se conecte con nosotros that you can connect yourselves, y vamos a seguir analizando este documento that we can continue to analyze these documents que nos hace sabios that make us wise, y que nos acerca a Dios that get us closer to y que God, nos ayuda a vivir una vida buena, that help us live a good life, que eso es lo que queremos. that is what we want. Entonces vamos a obedecer la palabra. So let's obey the word of God. En esta mañana, si usted está escuchándome If you're listening to me this morning y usted nunca le ha dado su vida al Señor, and you've never given your life to God, yo lo invito a que lo haga ahora. I invite you to do it now. Ahí donde usted está, Right where you're located, solamente diga: Señor, ayúdame, just say, Lord, help me. te necesito, I need you. sálvame, Save me. perdona mis pecados Forgive my sins y hazme una nueva criatura. and make me a new creature. Dice la Biblia The Bible que says después de esa oración that after that prayer, tú serás salvo you shall be saved y comenzarás a vivir una vida nueva. and you will begin to live a new life. Y tú me vas a preguntar: pastor, pero así de fácil. And you might say, Pastor, that easy? Así de fácil. That's just as easy. Cuando usted hace esa oración con fe, When you do that prayer with faith, algo va a pasar en tu vida. something will happen in your life. Dios te va a transformar. God will transform you. Dios te va a tocar. God will touch you. Dios te va a regenerar. He will regenerate you. Te darás de cuenta que ya no quieres ser el mismo o la misma. And you will notice that you don't want to be the Y same. te darás de cuenta que las cosas comenzarán a cambiar. You'll notice things that will be different. Y que vas a sentir hacer cosas que antes no querías hacer. And you're going to feel and want to do things different than you've done before. Y estás haciendo cosas que ya no vas a querer hacer. And you're doing things that now you won't want to do like you did before. Porque el Espíritu Santo comienza a cambiar tu vida. Because the Holy Spirit will start to change your life. Mándanos un mensaje Send us some, let us know. y déjanos saber que usted le dio su corazón al Señor. And let us know that you gave your life to Y God. nosotros nos vamos a comunicar And we can communicate with para you ayudarle to help you en su nuevo caminar con el in Señor. your new path with the Lord. Que Dios le bendiga, God bless you. que Dios le guarde God watch over you. y hasta el próximo domingo. And until next Sunday.